Hola, soy Luis Fernando Núñez, venezolano con 19 años en el Perú. Soy doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Luis, ¿qué tanto daño ha hecho Belmont en esta campaña municipal para Lima? Vamos a poner el contexto. En una campaña electoral, normalmente el candidato que quiere relucir o salirse del grupo que uno llama del lote común, trata de marcar una diferencia. En este caso, el señor Belmont, con audacia, no creo que con inteligencia, con audacia, ha querido marcar la diferencia con los otros candidatos a través de una declaración que produjo una serie de reacciones y que pudiéramos llamar una declaración xenófoba. En el Perú, socialmente somos, porque yo me siento peruano, un país con muchos prejuicios, con muchos antis. El antiaprismo, el antifujimorismo. Y con respecto a los prejuicios, bueno, hay racismo, presumimos muchas veces cosas simplemente por verlas en un titular o porque alguien lo comenta. Y dentro de todo eso también la xenofobia está presente. Yo creo que es una muestra de ignorancia, porque realmente ser xenófobo en pleno siglo XXI prácticamente no tiene sentido. Los países y la globalización cada vez nos hacen más hermanos, menos fronterizos. Entonces, lo que ha hecho Belmont es eso, introducir un elemento que lo marcó de los demás en cuanto a marcar una diferencia. En el fondo, yo no sé si él será xenófobo porque él viene de una familia italiana y este es un país que ha acogido durante siglos la descendencia alemana, la descendencia china y japonesa, y sabemos que lo que está pasando en Venezuela realmente en este momento es circunstancial, producto de una coyuntura, de un contexto de un país absolutamente destruido. Y como yo lo he mencionado en algunos artículos de prensa, lo que tenemos acá no son ni siquiera migrantes, sino refugiados, una gente que viene escapando de una guerra política, económica y en mitad de una crisis humanitaria. ¿Cómo se podría enfrentar la campaña de Belmont junto con nuestros amigos de Venezuela? Bueno, en realidad esa campaña ya ha sido enfrentada en los medios de comunicación, a pesar que le han dado cabida a que él se exprese, pero la mayoría de la gente con cierta influencia en el país realmente ha rechazado esa campaña, siente que es una manipulación de la opinión, pero en un país donde muchas veces hay muchos contreras, como se dice criollamente, él simplemente hizo una especie de control de daños y dijo, gano o pierdo con una declaración como esta. Bueno, siempre hay una población que puede caer en su juego, que no entiende que esto es una manipulación política electoral y puede él arrastrar algunos votos. Pero después que han pasado varios días y que se ha de alguna manera decantado la opinión pública, yo creo que no le ha hecho bien. Más bien lo presenta como un candidato complicado, porque a raíz de que se ha hecho diferente, los medios de comunicación y algunos influencers se han dado la tarea de recordar quién ha sido Ricardo Belmont, cómo ha llevado su vida personal, cómo ha llevado su vida económica, cómo ha llevado su vida familiar, cómo ha llevado la vida del canal. No tengo yo que hacerle contracampaña porque la información sobre su accidentada biografía está en todos los medios de comunicación. Partiendo de eso, ¿crees que el perfil, la personalidad de Ricardo Belmont Cassinelli es perjudicial para Lima? Por supuesto, porque además está de nuevo, a pesar que ya nos engañó con la estafa de los $3 millones, donde manipuló a la opinión pública para que le compraran por $1 unas supuestas acciones que a la larga le iban a dar dividendos a esa persona, y esos dividendos nunca se vieron. Nos está manipulando en el sentido que la política migratoria del país, la política diplomática del país,
no tiene que ver con el ejercicio de gobierno de un alcalde, de un candidato a alcalde. Si tuviera la alcaldía en sus manos, tampoco, porque los trámites migratorios están a cargo de la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, y todo el trabajo que tiene que ver con los pasaportes, uno sabe que tiene que ver con la discusión diplomática que se está dando en estos meses sobre cómo vamos a acoger en el plano latinoamericano a los refugiados venezolanos, un poco mirándonos en la lección aprendida de Europa. Me refiero a los refugiados africanos que han tenido que escapar vía el Mediterráneo hacia Europa, hacia concretamente Italia, Grecia o Alemania. ¿Qué tanto empeoraría Lima si sale Belmont como alcalde? Mira, yo no vivía en Lima cuando Belmont fue alcalde, pero a raíz de su provocación electoral sí he visto unas fotos de calles y barrios llenos de basura. Parece que fue un alcalde que se le subió el poder a la cabeza y que pensaba que todo se iba a resolver con las pastillitas, unas palabras bonitas. Para levantar la moral. Para levantar la moral, que ni siquiera era original de él, fue una copia de programas de otros países. ¿Cómo conocer de una mejor manera a los venezolanos que vienen constantemente al Perú a salir adelante en busca de un sueño, en busca de la felicidad? Yo creo que la mejor manera de conocer a un venezolano es sentarte a conversar con él. Con 5 minutos tú puedes entender cuál es el drama del cual están escapando y cómo, por ejemplo, si ellos ganan, voy a dar una cifra estimada, 7 soles al día, pudiera hablar de 5, 2 soles que manden a Venezuela alimentan a su familia por una semana. Cuesta, yo sé, para la gente que nos está viendo y oyendo entender eso, pero es que la situación económica de Venezuela, el Perú vivió una experiencia parecida en el primer gobierno de Alan García. En Venezuela los precios cambian cada hora. Esto es difícil de entender y de explicar, pero es así. Así que 2 soles, 3 soles que tú mandes a Venezuela arreglan de alguna manera la carestía que se está viviendo. Ustedes que me oyen y me ven dirán, pero con tan poquito que se hace mucho. El problema es que tienes que hacer de paso muchísimas horas en cola para poder comprar un huevo, un tomate, una yuca y de alguna manera vivir con eso. Yo tengo amistades en Venezuela que las he visto a través de las cámaras, por una webcam o por el chat del WhatsApp. Son personas que han bajado en menos de un año 15 kilos. Y ni hablar de los niños que han bajado muchísimo más. ¿Qué tipo de ayuda conoces aquí en el Perú que es útil y sirve de mucho para los venezolanos migrantes? Muy interesante pregunta. Ya se venía dando algunos esfuerzos a través de algunas asociaciones civiles, pero a raíz de que el problema se agravó, la Iglesia Católica y personas anónimas han abierto una serie de refugios temporales en varias partes de la ciudad, tal vez en el cono norte con mayor presencia, para tratar de paliar en alguna manera esa llegada que es tan traumática, llegar a un terminal y no saber primero en qué distrito estás y a dónde ir. Entonces, en las últimas semanas y también a raíz de la xenofobia de Ricardo Belmont, he visto multiplicadas las iniciativas, los esfuerzos. La Iglesia Católica ha abierto una oficina y una casa de reposo. Algunas órdenes franciscanas, jesuitas y de otras órdenes religiosas también lo han hecho. Y como te digo, personajes anónimos, personas que de repente tienen 2 cuartos libres, han puesto unos camarotes, han puesto un comedor común, en fin, creo que se ha entendido para el 80% de la población en el Perú que lo de Venezuela es una crisis humanitaria, una crisis de refugiados y se están multiplicando los esfuerzos. Así que no le voy a dar las gracias a Ricardo Belmont por su travesura para diferenciarse de los demás candidatos, pero sí voy a decir que gracias a su travesura
se han multiplicado los esfuerzos a favor de los venezolanos. Y claro, como te expliqué, siempre hay un porcentaje mínimo que no los desea tener acá, que cree que están quitándoles fuentes de trabajo, que se han creído el cuento falso de que el presidente había sacado un decreto para aumentarles el sueldo mínimo a 1.200 soles por mes, que el CIS les estaba otorgando salud gratis, en fin, esas fake news, como llaman, o noticias falsas, se están cayendo por su propio peso. ¿Qué podrían hacer los jóvenes peruanos de costa, sierra y selva por los hermanos venezolanos? Porque la juventud es importante. Precisamente sentirlos como un hermano que está pasando un momento de dificultad, un primo, una familia que necesita ayuda. Si tienes forma de ayudarlo acogiéndolo en tu casa por un tiempo, acógelo mientras consiga alguna fuente de trabajo, si sea una fuente informal, y sobre todo entiende el drama político que están viviendo. De hecho, varios partidos políticos se han puesto de acuerdo para ayudar de alguna manera a estos jóvenes, han hecho conversatorios, les han dado orientaciones de cómo conseguir un trabajo, y claro, ahora va a ayudar mucho la última decisión tomada en una reunión que se hizo en Quito, y ya se había hecho una en Bogotá, de los servicios de migración y los servicios diplomáticos, que entendieron que el pasaporte es el documento con el cual los venezolanos deben ingresar a los países que los están acudiendo, pero ahorita han decidido aceptar el pasaporte así esté vencido, porque conocen que el gobierno de Venezuela también ha hecho un mega negociazo con el tema de los pasaportes. Explico brevemente en qué consiste. Una persona que necesita un pasaporte en Venezuela, igual que en otros países, lo que tendría que hacer es ir al Banco de la Nación, pagar una tasa, ir con ese voucher a la oficina donde otorgan los pasaportes, decir: aquí está mi voucher, quiero mi pasaporte. En Venezuela no sucede eso. El gobierno también ha hecho un negociazo con el pasaporte, tú llevas tu voucher y te dicen: no tengo papel para imprimir pasaportes. Pero si pagas adicionalmente $280 a una cuenta que no es la del Banco de la Nación, el pasaporte express aparece como magia. Pero eso funcionó 1 o 2 semanas y luego el pasaporte express ahora tarda entre 6 y 8 meses en aparecer. Otro negociado de la corrupción del gobierno venezolano. ¿Hasta cuándo va a durar la dictadura de Nicolás Maduro? ¿De quién depende que acabe todo este drama? Mira, depende del propio pueblo venezolano, pero el gobierno, gracias a la inteligencia cubana que está por detrás de todo esto, le ha ido poniendo paliativos temporales a ese final, a esa crisis. ¿De qué te estoy hablando? De los programas sociales que se han triplicado, de la ayuda que Rusia y que China a través de préstamos le han hecho a Venezuela, pero hay mucho maquillaje. ¿En qué sentido? De que el presidente va de fracaso en fracaso, pero saca otro ciclo social. El último fue el lingoncito de oro, un lingote de oro del tamaño de un chip de un teléfono. Y uno se pregunta, ¿y hay población que todavía cree que está en capacidad de ahorrar para comprar un lingote de oro del tamaño de un chip de un teléfono? Y si así fuese, ¿qué hago yo en mi casa con un lingote de oro? Con eso voy al supermercado y le digo: dame 1 kilo de tomates, toma un lingote de oro. Es otra mascarada más del régimen para tratar de ganar tiempo para lo que tú dices, ver cuánto tiempo más quieren permanecer en el poder. Yo tengo la impresión que aquí va a haber una desestabilización más profunda del tema económico y que el presidente no va a aguantar por mucho más tiempo el respaldo de las Fuerzas Armadas, que de por sí ya están bastante divididas. No creo en una invasión extranjera, creo que en pleno siglo XXI eso no funciona. El presidente, lamentablemente, con sus ciclos sociales, consiguió también llamar una vez más hace unos meses del año pasado a una mesa de diálogo que todos sabíamos que era una mecedora que iba a fracasar, como efectivamente fracasó. Cuando la oposición se sentó a la mesa y dijo: estas son nuestras condiciones para esta negociación, cambiar el Consejo Nacional Electoral que llevamos acá, Jurado Nacional Electoral, porque todos son militantes del partido oficialista,
soltar presos políticos, etcétera, 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 el gobierno inmediatamente empezó a mecer la mesa porque ninguna de esas cosas se hicieron. ¿Tú por quién vas a votar en las próximas elecciones municipales para Lima? Todavía no tengo el derecho a votar para Lima. No me he inscrito en RENIEC para votar para Lima. Pero si lo tuviera que pensar, estaría en la misma disyuntiva que el casi 50% de los peruanos. ¿Por No qué? encuentro todavía un candidato que de alguna manera pueda satisfacer mis aspiraciones de una ciudad más segura, más limpia, más ordenada, con mejor transporte e infraestructura. No veo en las promesas del gobierno alguien que me convenza todavía de esa situación. ¿Por qué es así? Porque la mayoría están ofreciendo de manera gaseosa las ofertas. Dicen qué quieren hacer, pero no dicen tanto cómo lo van a hacer. Y a mí me interesa mucho que digan qué hacer, cómo lo van a hacer, en cuánto tiempo y con qué dinero. Hasta que no me contesten esas 4 variables de preguntas poderosas, no estoy convencido de votar por ninguno. ¿Por qué terna te podrías decidir? ¿Cuáles serían los posibles ganadores para ti? Me inclinaría por uno que ha hecho una gran labor en su distrito, concretamente en el distrito de Miraflores, Jorge Muñoz. Pero debo entender que Lima es mucho más que Miraflores. Lima es en cada distrito una realidad complicada. Es más, tú te pasas de Surco, la parte pituca, a Surco Viejo, al casco urbano del Surco Viejo, encuentras 2 realidades, 2 culturas. O sea, gobernar una mega ciudad de 10 millones de personas no es solamente gobernar como se gobernó en Miraflores. Pero si yo tuviera que apostar por alguno en esa terna, en la cual todavía Jorge Muñoz no está ganando, apostaría por personas como Jorge Muñoz. Gracias. Fue Luis Núñez Bertoldo, analista político, catedrático universitario y venezolano de nacimiento, amigo nuestro. Con 19 años en Lima. Muchas gracias. Y te pido perdón si te ofendieron en algún momento las palabras de Belmont, Gracias. como peruano que soy. Muchas gracias. Agradezco de corazón.